Es difícil, ¿no? Pero no imposible. Sin salud, sin educación, sin alimentos, ¿no? Los genuinos propietarios de la tierra deambulando por el país sin tierra. Las tenemos que afrontar con fuerza, con valentía, con decisión. Y creo que es posible. ¿Cómo? Uno, dos, tres, comienza. ¿Sí se escucha? ¿Eh? ¿Quién me escucha a mí? ¿Funciona? Acá está el sonidista. ¿Funciona? Hace pocos días estábamos con Evo y Evo nos decía que él era el primer presidente que representaba una comunidad indígena y que eso significaba una responsabilidad muy importante porque él imaginaba que si fracasaba en su proyecto probablemente sea también el último. En tu caso, ser el primer presidente en América Latina, de haber trabajado de obispo, de haber ejercido esa función, ¿qué responsabilidad adicional a la de cualquier presidente de Paraguay te genera? Bueno, en primer lugar, yo creo que se creó una gran expectativa, una confianza que uno no quiere defraudar, independientemente del rol que yo había desempeñado como obispo en una diócesis, la más pobre del país. Y esa misma gente es la que ha promocionado esta candidatura. Yo creo que se juegan muchos temas, ¿no? Se juega la finalización de la transición. Se juega la ruptura con un pasado de un partido hegemónico que durante 61 años estuvo en el poder. Se juega el poder elaborar un nuevo paradigma político en el país. Se juega la experiencia de la Alianza Patriótica para el Cambio, que en 8 meses, 9 meses, casi 9 meses de su creación ya estaremos asumiendo el poder. Se juega la gobernabilidad, se juega el desarrollo de la gente, es decir, los desafíos son inmensos, pero las ganas, la voluntad, el entusiasmo del equipo que estamos en la Alianza también es grande. Pero se juega sobre todo el poder sacar adelante el país.
país aislado, un país con un índice de pobreza altísimo. Se juega la integración real al Mercosur, se juega la economía del país. Es decir, en juego ponemos las cartas sobre la mesa y yo creo que tenemos un montón de cartas que tenemos que jugar y saber jugar. ¿Cuándo aparece en vos la idea de ser presidente? ¿Cuándo es el primer día o el primer momento que se te ocurre que podés servir al país como presidente de la nación? ¿Es desde chico o en los últimos años? Yo creo el último año, ¿no? Hay aquí una especie de autoconciencia progresiva. La gente hablaba, ¿no? Incluso allá, cuando comencé el episcopado, algún periodista se le ocurrió, porque era un obispo atípico, estando con la gente, estando solamente un día haciendo oficina en el Palacio Episcopal. Mi tarea pastoral se redujo, no sé si se redujo, pero a acompañar a la ciudadanía, a estar con ellos en sus logros, como también en sus fracasos. Y surge como un liderazgo natural en la región, pero un liderazgo religioso, con un fuerte ingrediente social. Y tengo contacto con grupos sociales, de artistas, de campesinos, de obreros, de sindicatos, de políticos, ¿no? Y nace como una iniciativa de formar lo que en su momento fue Resistencia Ciudadana. De Resistencia Ciudadana se pasa a la Concertación Nacional y de la Concertación Nacional se pasa a la Alianza Patriótica para el Cambio. Y fue precisamente el 17 de diciembre del 2006 en donde me presentan más de 100.000 firmas de campesinos, obreros, gente humilde de la comunidad de base, en donde me piden, me solicitan, ¿no?, si yo no haría el sacrificio de renunciar al ejercicio pastoral episcopal y encabezar una gran coalición de grupos y movimientos en vista de entrar en la arena política. Esa noche, que fue la noche más larga, la noche que no dormí, como suelo decir, la noche de la gran opción. En este portón de nuestra casa, la casa que un día nos viera llegar, fue en donde Fernando anunció, sin que nadie supiera, improvisamos una tarima en donde él hizo su renuncia a su diócesis y que se lanzaba en la arena política, y de acá partimos en caravana. Esta era nuestra sala comedor, donde todos los hermanos comíamos, ¿verdad? Aquí en este mismo lugar le hemos velado a mi hermano que falleció en un accidente, a mi papá, y mamita ya lo tuvimos que velar en un salón velatorio. Aquí, cuando estábamos sentados, la mesa estaba dispuesta acá. Nos sentamos los tres hermanos y fue allí en ese momento que él dijo: ¿qué dicen ustedes si yo me lanzo a la arena política? Y yo creo que la política es una tarea, un camino que se hace, como el caminante. Esta tarea de incursionar a la política sin conocer mucho los códigos de la política, y nos lanzamos así, casi al estilo pastoral, yendo a las comunidades, como solíamos decir, no fuimos con discursos, fuimos con los oídos atentos, a escuchar como dice la oración, al torpe y al sabio, al prudente y al menos prudente. Y hemos tenido más de 600 reuniones en todo el país,
donde no hemos hecho un solo discurso, simplemente hemos escuchado. Esto nos ha enriquecido muchísimo, esto nos ha casi dado el sello de hacer política de manera diferente, escuchando a la ciudadanía, esa gran sabiduría popular que después se plasmó en un proyecto político que es el de la Alianza. Aquí se ha ordenado el Monseñor Fernando Lugo, sacerdote Fernando Lugo, en esta basílica que llaman de San Roque González de Santa Cruz. Seguramente ha renunciado a una vocación muy querida como sacerdote, esa vocación sacerdotal de ser obispo, mirando seguramente a su pueblo muy sufrido, porque como se dice, somos muy limitados para trabajar con el pueblo como sacerdote o como obispo. El derecho canónico todo nos restringe, pero mirando seguramente él al pueblo, optó por este camino que la Iglesia le vuelve laico, y todos esperamos mucho de él. Y ahora mucho más todavía, conoce bien a su pueblo, conoce los procesos que tiene que hacer, y esperamos que este Paraguay cambie verdaderamente con él. El político aquí, en gran medida, no es 100%, es como el que habla mucho, el que tiene la fórmula mágica, el que habla siempre, el que pega el último discurso, ¿verdad? Y a eso no estoy acostumbrado. Más bien a escuchar, a hilvanar ideas, aparte de lo que uno ha escuchado, en también agregar nuevas líneas de pensamiento, de acción política. Pues yo creo que la gran sabiduría popular, por algo ya se llama sabiduría popular, y creo que eso se ha ensamblado muy bien en ese proyecto político de la Alianza. Ahora vuelvo a esa noche. Venís de una familia que tiene un pasado político, un pasado de lucha política, incluso de resistencia, y una familia donde tus padres estuvieron detenidos y donde también varios de tus hermanos estuvieron exiliados. ¿Pensás que hay algún mandato en ese sentido, que estabas respondiendo a algún deseo familiar o a una realidad familiar que viviste de muy chiquito? Después, uno de mis hermanos exiliados me decía, cuando uno tiene incubado el virus, la política en alguna ocasión aflora. Y posiblemente ha sido eso también, ¿verdad? ¿No? Pero sin rencores por todo lo que ha pasado a la familia, con el dolor de una familia dividida, exiliada, apresada, torturada. Con el dolor sí, pero sin ánimo de venganza ni nada, nos hemos embarcado en esta tarea. Y creemos que, por lo menos nuestra familia, Lugo Méndez, aquí conocida de Encarnación, hoy en todo el país, se conoce de su sencillez, de su humildad, de su solidaridad para con los más olvidados de la historia, con los más pobres. De alguna manera creo que la motivación de mis hermanos, el aliento de mis hermanos, una de mis hermanas justamente daba una frase lapidaria, ¿no? Una hermana que decía, si 30 años has servido a la Iglesia, ¿por qué no 5 años al país? Este es un homenaje a Asunción, recordando los 500 años. Repitiendo una costumbre española de plantar un tronco cuando fundaban un fuerte o una futura ciudad. Asunción tenía su tronco de 5 metros en 1537.
Y ahora estamos refundando Asunción con un tronco de hierro que no se va a pudrir nunca. Una esperanza, vamos a ver. Yo creo en Lugo. Fue un tipo de moral buena. Yo creo que va a ser buen gobierno. Va a ser un gobierno de coalición. A veces no duran mucho los gobiernos de coalición, pero yo creo que como en este país hay un problema, no es político, es moral. Y él como es cura, tiene una buena formación moral. Yo creo que va a ser exigente en ese aspecto. Nadie le puede criticar a Lugo como amoral. Un tipo recto. Y un ejemplo para mucha gente. Desde la época de la dictadura, todo el mundo robaba. Cuidado ya. Lugo no robó. No creo que sean. ¿Ustedes creen o no? De los dos lados para que no. Vino a ser como te dije, el Mesías, el Salvador. No había otro candidato. Habían candidatos, pero ya estaban manchados. En él se vio reflejado todo, ¿verdad? La esperanza, la salvación, todo. Y él viene de cuna de Colorado. Él. Su gente fueron exiliados. Le fueron maltratados, fueron humillados. Yo creo que fue en el 62. Yo estaba haciendo el 6º grado, 61, 62. Mi padre estaba preso. Y después de 10 meses de tanta tortura, ¿no? Mi padre sale casi ciego de la cárcel, ¿no? Y nunca voy a olvidar el día que salió en libertad y llegó a casa. Tenía 12 años, 11 años, ¿no? Y la fortaleza de mi padre, ¿no? Su fortaleza nos animó a todos, ¿no? Creo que ese día que él salió de la cárcel, llegó a la noche ya en casa y, bueno, salió de la cárcel y se quedó unos días por aquí, por Asunción, porque salió ciego, tenía que recuperarse, ¿no? No quería llegar así destrozado a casa para no alarmarnos también. Y cuando llegó, sí, yo soy el menor de los hermanos, ¿no? Y el abrazo que nos hemos dado en esa oportunidad, ¿no? Aquí no era el hijo que vuelve junto al padre, sino el padre que vuelve a su familia, ¿no? Y eso fue aquel encuentro que nunca puedo olvidarlo, se quedó grabado ahí en la memoria, ¿no? Justamente mi papá estuvo casi un año en la mazmorra del dictador Stroessner, y cuando salió, y en eso, durante todo ese tiempo él no vio la luz del sol. Estaba encerrado en una pieza sin que permitieran que yo le acercara ni una almohada, ni una colcha, absolutamente nada. Era un ladrillo su almohada, dice que dentro de la pieza. Tal es así que él salió medio ciego y con muchos problemas de salud. Sus brazos tenían todo endurecidos de posar por el suelo. Y entonces, cuando papá volvió, ¿verdad? Después de 11 meses, fue seguramente una de las alegrías más grandes,
porque caso contrario papá iba a morir dentro del calabozo. Este es el Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los derechos humanos. Aquí entramos por la puerta del pasado. El día que yo descubrí esto fue el día de mi mayor soledad. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos a todos los diputados y senadores, todos los dirigentes políticos que nos vengan a apoyar. Nadie apareció. Y fueron los periodistas, estos son todos periodistas, que vinieron, nos acompañaron, ¿verdad? Y ellos recibían esto y estuvimos cargando en un camión. Esta es la historia de Paraguay del año 1929 al 89. Primeramente, persecución a los anarquistas italianos, franceses y españoles que vinieron acá. Sí. Después a los comunistas, a los socialistas y después a los subversivos. Sí. Aquí, por ejemplo, está un informe del 16 de mayo en donde el jefe de asuntos políticos le informa a su jefe que en el día de la fecha, 16 de mayo, en un avión birreactor de la Armada Argentina, matrícula 5730, viajaron con destino a la ciudad de Buenos Aires los siguientes detenidos: Gustavo Edison Insaurralde, uruguayo; Nelson Rodolfo Santana, escoto, uruguayo; José Landi, Argentina; luego Luso, argentino; Dora Marta Landi, argentina. Lo mencionaba, pero esos fueron en este avión que nunca llegó a destino. Estos fueron tirados todos. Esto fue el vuelo a la muerte, el anticipo del vuelo a la muerte. Y lo interesante de esta historia es que cómo dejaron todo escrito. Eso es lo raro. ¿Y por qué no quemaron esto al Issa Stroessner? ¿Por qué? Nosotros suponemos que no quemaron esto porque ellos se sentían muy seguros. Aquí la impunidad. Se fue Stroessner, queda Rodríguez, que es su consuegro. La impunidad. Y todas esas cosas me hizo reaccionar que solemos decir, esto nunca más. Que la persecución, la tortura, la prisión injusta, nunca más para un país que necesita vivir en democracia, en libertad y sobre todo respetando los derechos humanos. Y cuando volvés a la infancia y a esos años que seguramente lo sufriste de la lucha política de tus padres, ¿hay alguna anécdota, alguna historia que te haya marcado respecto de la política? Y también la anécdota de cuando se fue preso, 10 meses antes, ¿no? Era un 28 de diciembre, acá es el Día de los Inocentes, el Día de los Santos Inocentes, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 10 años, 11 años, ¿no? 11 años y la mañana muy temprano vienen los policías, allanan la casa, le vienen a buscar, lo traen a Asunción. Muchos nos han contado que esas cosas de esa época, ¿no? Que al salir de la casa lo han engrillado, lo han maniatado, que lo han torturado por el camino, que ya lo han matado por el camino. Él desapareció 5 meses, nosotros no sabíamos dónde estaba. Este fue el Cóndor, la oficina del Cóndor. Y este escritorio estaba aquí, del coronel Thierry. El coronel Thierry no hablaba, era mudo, sino gesticulaba. Así, continuó la tortura, pare la tortura, y la tortura sufríamos aquí en este lugar. En este lugar. El coronel de ahí dando las órdenes. Y este es el aparato que usaban ellos para meternos la picana eléctrica en los testículos, en la vagina de la mujer. La costumbre en aquella época era arrancar primero las uñas con esta máquina. Con esto sacar las uñas.
instrumento de tortura, las uñas, ¿verdad? Esto es un magneto que se usaba en lugares donde había electricidad. Esto era una aplicación de pentotal, el suelo de la verdad que se aplicaba a los presos políticos para que hablen. Bueno, aquí vemos ahora, esta foto es muy importante porque se trata de la familia del presidente Lugo. Aquí está el tío de Lugo, fue perseguido. Toda la familia de Lugo están aquí. Esta gente sufrió 40 años de persecución política. Y en Buenos Aires el tío de Lugo fue secuestrado por los militares argentinos. Bueno, aquí la iglesia paraguaya, la iglesia católica, durante la dictadura, la iglesia siempre estuvo al lado del pueblo. A diferencia de Argentina, que la iglesia siempre estuvo a favor de los dictadores, ¿verdad? La jerarquía al menos, ¿verdad? Y aquí tenemos los sacerdotes que sembraron la teología de la liberación en Paraguay. Lugo pertenece a la teología de la liberación, o sea, los sacerdotes que hicieron la opción por los pobres. Estos son los dirigentes que fueron todos echados al Paraguay, y fueron todos al Ecuador. Y Lugo también estuvo en Ecuador. Por eso que él está muy comprometido con las clases populares. Lugo es la esperanza. Nosotros hemos terminado la teología aquí en Asunción sin haber escuchado una clase de teología de la liberación. Y en Ecuador sí, me impactó, ahí sí que me impactó la brecha entre los ricos, los pudientes y los miserables de la historia. Y conocíamos al señor Proaño, el obispo de los indios, el obispo del Poncho, como le decían. Hemos compartido largas pláticas con él, retiros, tareas pastorales, encuentros, discusiones, ¿no? En donde fui perfilando casi un nuevo modo de ser sacerdote. Cuando yo fui al campo a enseñar, ¿no? Por no tener la afiliación al Corado me mandaron al campo, al monte casi, ¿no? Ahí yo comencé a leer la Biblia, con conciencia, ¿no? Uno llevaba un cristianismo casi de manera inconsciente, ritualista, pero ahí comencé a leer y encontré en la gente al verdadero Cristo empobrecido, ¿no? En los niños que venían descalzos en el frío, en los niños que nosotros los profesores le preparábamos al desayuno para poder por lo menos atender un ratito, en los padres que trabajaban la tierra de sol a sol y no podían tener un bienestar familiar. Yo creo que eso fue el encuentro conmigo mismo, el haber salido por primera vez de mi casa con un ambiente diferente, en el campo. Eso marcó mi vida, ¿no? Marcó mi opción también, mi decisión de trabajar por los demás, en donde todas mis fuerzas, mi voluntad, mi inteligencia, mi corazón, poner al servicio de los demás. Nosotros enseñamos mañana, tarde y noche, casi ad honorem, a la noche con vela, cuando había jóvenes y adultos que querían estudiar. Dábamos clase ahí, ya sea en la capilla o en la escuela, donde sea, ¿verdad? Una vocación un poco de un docente 100%. La fe no puede estar desencarnado, aislada de lo social. Encontrar algo especial que identifica o caracteriza al Lugo en San Pedro, eso
su decidido apoyo, acompañamiento a los movimientos populares, de reivindicaciones de todo tipo. Al lado suyo uno no sabe de preocupación, sino todo es chanza, alegría. Es muy jovial y hasta ahora es así. Problema crea su seguridad cuando está por acá, porque no permite que entre detrás de él nadie, por ejemplo, cuando nos visita en nuestras piezas. Porque él entra junto a nosotros ahí en nuestra secretaría. Pero a su guardia le ordena que quede allá afuera. Pobre gente que preocupada realmente qué pasaba adentro ya. Pero él confía más en nosotros que en cualquier otro. Para él estando con nosotros es seguramente lo que se siente distendido y relajado, porque sabe que está con sus amigos realmente. Aquí mismo a veces nos peleamos con los guardias de seguridad. Creo que a veces te escapás y salís. Antes de comenzar, ¿no? Quiero ir a tomar mate, qué sé yo, con un compadre, una comadre, alguien que viene muy temprano a casa, ¿no? Y que lo dejen pasar. Qué sé yo, cambiar de itinerario de lo previsto, ¿no? Ir en avión y querer bajar a un pueblo donde debo encontrar a un amigo que tengo nostalgia de encontrarlo, ¿no? Cuando el itinerario ya estaba todo preestablecido. No sé, pero sin malicia, ¿eh? Sin malicia, simplemente con el deseo humano, afectivo, de seguir ese contacto con la ciudadanía, con la gente más sencilla, con la gente que te demuestra el aprecio y que vos no puedas corresponder lo suficientemente o como en otro tiempo. Hay una anécdota que a mí me dicen en mi familia, cuando niño me decían no. ¿Por qué? No sé, creo que uno de mis hermanos no podía decir mi nombre, que es tan largo, que es Fernando. Y me decían más corto no, y me quedé así, ¿no? Y en el barrio me decían no. Y cuando yo me recibí de sacerdote, los amigos del barrio me decían, una sola cosa te pedimos. No cambies. Que no cambie el estilo, que no cambie la manera de ser con los demás, de ser franco, abierto, sencillo, humilde con la gente. Esa misma gente, cuando me ordenaron obispo, me dijeron lo mismo. Y ahora me dicen lo mismo. Que sos presidente, no podemos hablar contigo, no puedes venir acá a jugar un partido de vóley, un asado, tomar como antes, qué sé yo, un vino con un asado, jugar a las cartas para divertirnos. Es decir, el no cambies, para mí por lo menos tiene una gran significación. Significa ser el niño, el joven, el adolescente, el adulto, sencillo, humilde, en contacto franco, directo con la ciudadanía, sin prejuicios. Aquí no. Subí un poco más y metí, mírame. No, el cambio no tiene signo ideológico en el caso paraguayo. En la agenda del Paraguay no está colocada la necesidad de una revolución socialista, por ejemplo, esa habría que descartar, ¿verdad? Paraguay tiene otros desafíos. Es uno de los países más pobres del continente. Necesita modernizar su economía, modernizar la política, fortalecer las instituciones, modernizar la sociedad y modernizar el Estado, ¿verdad? Esos son los grandes desafíos con los que Lugo se va a enfrentar. Yo creo que hay gente que presiona por una definición hacia la izquierda y hacia la derecha, o hacia la derecha, y eso no tiene mucho sentido. Nosotros estamos en una fase previa, digamos, de modernización en varios aspectos, y es lo que se va a encarar en este periodo de 5 años. Aquí hay que sacarlo a los pobres de su pobreza y sacarlos juntos, siendo ellos protagonistas, sujetos. Y creo que esto es una tarea. Tenemos la herramienta política, tenemos las instituciones, el Estado, el gobierno. Paraguay es el único país en la región que tiene excedente en energía.
Energía es el gran tema del planeta hoy, ¿no? Tenemos las condiciones climáticas, la tierra para ser el gran productor de alimentos. Yo creo que si estos dos grandes ejes pudiéramos desarrollar, el producir alimentos con calidad y poder renegociar bien nuestra energía e utilizar también nuestra energía en un desarrollo agroindustrial e industrial, yo creo que Paraguay puede y podemos salir de esta situación que nos ata históricamente. Pareciera que la angustia, la pobreza, como decía ya alguien, se ha enamorado del país y se ha quedado aquí entre nosotros. Yo creo que tenemos esta gran oportunidad de salir de esta situación con la participación de todos, con una democracia participativa e incluyente. Creemos que es posible que Paraguay, no digamos este año ni el próximo año, ¿verdad?, pero de aquí a un tiempo pueda tener otra imagen a nivel internacional y desarrollarse también nacionalmente con más equidad. Umbral Paraguay es un programa que es para procesar menos la corrupción en realidad. Yo creo que este programa le va a ayudar mucho a mi país. Es muy importante. Y yo creo que le controla a la gente de arriba. Umbral Paraguay le controla a la directora y a toda la aduana. Estas son unas lanchas que compró el programa Umbral, ¿verdad?, para la Dirección Nacional de Aduana, porque hay mucho contrabando vía fluvial. Y yo creo que esos impuestos no ingresan al país y genera pobreza. Lo que más aquí se hace son exportación. Se exporta mucho cuero, carne. Importación no tenemos más, en realidad. Importamos muchas cosas. Bastantes cosas importamos, pues no hacemos nada acá, pues. Tristemente no hay nada, no hay ni una fábrica, nada. Eso es lo que la gente estaría bueno si por culpa de unos pocos todos tenemos que sufrir. Y este es un imperio romano. Acá es donde más entra plata en este ministerio, en la Dirección Nacional de Aduana, en Puerto. Si esto no existiera, el país iba a ser más pobre de lo que es. Hay signos de ilusión, de esperanza, por eso seguimos apostando por la integración aquí dentro de la región en primer lugar, profundizar el Mercosur, que no sea solamente un Mercosur comercial, sino ir por un Mercosur social, una integración también entre los pueblos, un Mercosur político, que el Parlasur ojalá tenga un desarrollo importante en la región, un Mercosur cultural. No se puede hablar de cambio sin un cambio cultural, y creemos que con la conciencia y solidaridad de los países de hacer un continente mucho más habitable, yo creo que eso va a atraer a mucha gente a vivir en América Latina. América Latina integrada nacional e internacionalmente, América Latina que tendrá su voz propia, América Latina que pueda decir a los otros continentes: aquí estamos en igualdad de condiciones. América Latina que después de tantos años, con los líderes de los diferentes países intentando una integración real, una América Latina que pueda romper sus fronteras geográficas, culturales, ideológicas, ¿no?, en vista de una integración real. Señoras
y señores, a continuación, banda de músicos. También estos músicos participaron activamente como combatientes al frente de las líneas en las trincheras, como en el cabo de músico Cipriano Cristiliano Franco Tercero Grande, quien fue herido en condiciones y en América Latina, siempre lo decimos, no está viviendo una época de cambio, está viviendo un verdadero cambio de época, donde gobiernos progresistas con una nueva visión, dignos, soberanos, están arrasando a lo largo y ancho de la región. Y pese a todos los obstáculos, a todas las trampas del poder, porque no crean que ganar una elección en América Latina es llegar al poder. No, se obtiene un pedacito de poder. Los poderes fácticos, los omnímodos siguen intactos. Poco a poco hay que alterar esa correlación de fuerzas en función de las grandes mayorías. Este es el inicio de la lucha. A Fernando le deseamos, le insisto, la mejor de las suertes, como él lo dijo en su discurso. Nadie dijo que iba a ser fácil. Lo que no es imposible, es posible, pero es durísimo. Se van a tener que enfrentar a muy duros obstáculos Paraguay, como nos estamos enfrentando la mayoría de países de América Latina que quieren un cambio real. Así que adelante Paraguay, adelante América Latina, que el presente y futuro ya está en nuestras manos. Muchas gracias. Ser presidente de un país, ¿no? Estar metido en una burocracia que te puede encapsular, sin el contacto directo con la gente. Yo nunca quise ser esclavo de la burocracia, ni en la docencia, ni en la iglesia, y ahora tampoco acepto del todo, ¿no? Yo sé que ejercer la presidencia no es lo mismo que ejercer la opción pastoral que hemos hecho durante 30 años. Creo que esto es más grande y más complicado. Yo creo que aquí está en juego un país, está en juego una trayectoria, está en juego un testimonio. Lo que se apuesta es grande, ¿no? Y por eso yo creo que solemos decir con el equipo que no nos asustan los desafíos, pero sí también creemos que la voluntad que vamos a poner, a veces hay gente que lo ve todo negro, hay gente que lo ve como un fracaso inminente. Sin embargo, somos hombres de esperanza, de fe, y creemos que es posible. Quizás no todo lo que la ciudadanía espera, y en poco tiempo, ¿no? Pero sí, yo creo que el proceso político paraguayo va a ser un proceso político diferenciado, va a ser un genuino proceso desde dentro, desde la gente, desde abajo, ¿no? En la cual la participación ciudadana marcará la diferencia de los regímenes anteriores. Iglesia de la Encarnación se llama. Antes, en la época del 70, cuando hubo una revolución acá en Paraguay, servía como un cuartel y también como un hospital. Esa es la historia. Un cuartel donde estaban los soldados. Allá arriba, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, se subían los soldados y para controlar el río Paraguay, porque de ahí se ve toda la bahía. Yo creo que Lugo tiene un proyecto muy bueno. La verdad que no... Es difícil. Él solo para llevar este país adelante es difícil. Yo creo que nosotros como ciudadanos deberíamos de ayudarle para darle una oportunidad para que él pueda llevar a cabo lo que se propone. Resulta que acá en Paraguay es muy difícil ganarle al Partido Colorado porque viene manejando una etapa muy considerable, ¿verdad? Y eso lo hacen expertos, además tienen afiliados por medio del Estado que son muchísimos, yo creo que son más de 2 millones. Y ponerte contra eso, o sea, que lanzarte contra el Estado, que es el Partido Colorado, es muy difícil. Ahora, yo creo que Lugo ganó porque ellos no se lanzaron contra el Partido Colorado. Si uno quiere trabajar en el Estado, debe afiliarse al Partido Colorado. Y mientras vos estés afiliado al Partido Colorado, vas a tener trabajo, no importa que no sepas hacer nada.
Eso es lo que yo veo y lo que yo siento, que es así. Yo no trabajo en el Estado porque a mí no me gusta el partido. El Estado se ha identificado con un partido, cierto. Yo creo que la gran tarea es deslindar responsabilidades. El Estado, que tiene que estar con su institución al servicio de todos los paraguayos, va a ser el gran diseño y va a ser el gran compromiso nuestro. En donde durante décadas y décadas, yo me recibí de maestro, y solo contar esto, en el 69, y para conseguir un puesto de trabajo como maestro, tenía que tener la afiliación al Partido Colorado. Una manera evidente de que la afiliación era el mejor currículum para ser funcionario del Estado. Yo creo que esos hechos los tenemos que superar. Poner en funciones, en la función pública sobre todo, a las personas más capaces, más honestas, más transparentes, más eficaces, eficientes, ¿verdad? Yo creo que eso también va a ser una tarea que molesta a mucha gente, que estuvieron instalados durante décadas y décadas. Yo creo que esos hechos los tenemos que sepultar definitivamente. Se le respetaba mucho a Stroessner, se lo temía. Entonces había menos osadías como la que ahora vemos. Jóvenes salidos de la periferia tomaron, por ejemplo, Conatel y se volvieron multimillonarios. Puedo decirles que si hubo corrupción en la época de Stroessner, se cuadruplicó la desfachatez y la corrupción en la anhelada y tan postergada democracia. Se descompusieron los partidos políticos y se volvió una real merienda de negros. Las grandes tragedias de la humanidad se han debido justamente a las utopías con que quisieron poner sociedad igualitaria en la Unión Soviética, todos iguales, el proletariado del poder. Y él tiene que, para poder tranquilizarnos, explicarnos bien las cosas. Él se desplaza como si hubiera sido Jesucristo en sandalias, con la barba, y uno tiene una previa declaración doctrinaria. Nosotros no sabemos qué vamos a tener como esquema, qué tipo de sociedad nos va a dar Lugo, qué tipo de economía se va a sentar. Están gente de la izquierda, de la extrema izquierda, está la derecha, la extrema derecha, es decir, extremos que nos van a hacer, creo que, ojalá me equivoque, nos van a hacer pasar momentos de zozobra. Es una dificultad cuando la gente no participa, simplemente critica y no propone. Yo creo que la experiencia nuestra nace de la propuesta de la gente. En las reuniones que hemos tenido con la ciudadanía no hemos hecho solamente un análisis, sino también propuestas. Y esas propuestas son las que fueron plasmadas con consenso, fueron plasmadas en el programa de gobierno de la Alianza. Yo creo que la ciudadanía tiene propuestas, la ciudadanía sabe, la ciudadanía sencilla, humilde, con su sabiduría popular, sabe hacia dónde quiere llegar, ¿no? Y hay un modelo casi que nos ha diseñado, ni se ha completado de diseñar dentro del país. Queremos un país más equitativo, más honesto, un país que recupere su dignidad como nación, que sea respetado, que no seamos conocidos solamente como el país de la piratería, del contrabando, de la ilegalidad, de la corrupción, sino también seamos recordados más allá de nuestras fronteras por ser un país de administración honesta y transparente, en donde la política no sea solamente la industria sin humo de enriquecimiento rápido e ilegal. Son grandes desafíos que en el día a día uno está luchando con eso. Nuestro primer obispo, el Monseñor Oscar Páez Garcete, fue el que organizó las comunidades, las primeras comunidades eclesiales de base. Creo que fueron más de 800 comunidades eclesiales de base. Entonces él dejó una base organizativa muy interesante. Trabajó mucho con la pastoral social y después con la venida de Lugo, por supuesto, se focalizó más el tema de los problemas sociales que muchas veces la iglesia no toma de esa forma con que tomó Lugo. Y nosotros tenemos la imagen de un departamento rebelde, que aquí hay campesinos sin tierra, que hay secuestros, pero eso se debe también a la ausencia del Estado en este departamento. Y ante eso la gente del departamento se ha rebelado mucho y en ese sentido Fernando Lugo fue el que acompañó siempre en las luchas sociales.
y hoy tenemos la alegría de que él es nuestro presidente de la República y se invierte la situación. Todo se dice por los sanpedranos, marihuaneros, secuestradores. Y de acá surgió el presidente de la República actual, Fernando Armindo Lugo Méndez. Y esta capital es la capital de la cordialidad, San Pedro de Comandillú. Muchas gracias. ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva Lugo! ¡Viva! ¡Viva Paraguay! ¡Viva! Esto llevará mucho tiempo. Nosotros nos hemos comprometido con los paraguayos y paraguayas que viven aquí que vamos a comenzar, vamos a iniciar un genuino proceso de cambio en el país. Y quizás de nuevo me baso en la Sagrada Escritura, como dice Pablo, uno es el que planta, otro el que riega, otro lo hace crecer y otro después cosechará. Nosotros vamos a poner las bases, los pilares de una genuina democracia participativa, con igualdad de oportunidades a todos, y queremos soñar con ese país diferente que, como suelo decir, nos merecemos todos los paraguayos. Aquí pasó Fernando hacia aquellos montes lejos. Óiganle la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo. Óigasela, compañero, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el tiro en el asalto. Por aquí pasó Bolívar, carajo, hacia aquellos montes lejos, y hoy regresó de nuevo a llamar a la Unión Libertadora, a todo su inmenso pueblo. Para ti, hermano, con el corazón bolivariano, para el pueblo paraguayo. ¡Alba! Creo que estamos en el gran desafío de construir la América Latina, el Mercosur, nuestros propios países, con equidad, con una sociedad mucho más humana, que los cuoteos políticos terminen, que la justicia sea transparente, eficiente y para todos, sin distinción, que la aplicación de la ley sea también para todos los paraguayos, sin distinción, una América Latina más integrada, con muchos desafíos, con nuevos desafíos, con nuevas tareas seguramente. Yo creo que el tema del hambre, de la alimentación, seguirán, el tema de la energía, no sé si lo vamos a solucionar, pero con pasos firmes hacia la gran integración latinoamericana. Y al mismo tiempo tener lo que nos merecemos. Al fin de cuentas, ser felices.
se declara independiente y soberana como nación y no volverá a ser esclava de ningún país. Y aquí estamos derramados en nuestra historia. Aquí estamos empapados con la gente más humilde. Aquí estamos y estaremos con los que sufren, con los que lloran, con los que fueron perseguidos, con los que no tuvieron oportunidad porque no estuvieron afiliados a un partido de gobierno que los esclavizaba y los maltrataba. No venimos para repetir historias, no venimos para que seamos conocidos como el país de la corrupción, de la ilegalidad, del narcotráfico. Paraguay será conocido como un país grande, como un país honesto, como un país transparente. No permitiremos que nos vuelvan a comprar por migajas. No tenemos precio, no tenemos precio. Confiamos en este pueblo. Este pueblo marcó la diferencia. Este pueblo comenzó el cambio. Por eso hoy nuestros hermanos latinoamericanos están aquí, para ser testigos de esta nueva historia, para recuperar la soberanía e independencia del pueblo paraguayo. ¡Viva el Paraguay! Gracias por tu tiempo. Sabemos que debes estar enloquecido. Gusto, chef. Ah, qué bueno. Muy sencillo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.